definitivamente. ¿Qué es eso? No, es que yo Es eso. hice un ejemplo con su merced, hice fue un ejemplo. Pero luego esto en su grupo está el estudiante Eno, Miguel, o- Miguel. él me dijo, profe, usted nos cambió. Yo le dije a él que no, que podían seguir trabajando con la letra que escogieron. Solamente que estaba colocando un ejemplo para los demás que lo tuvieran en cuenta. Pero como usted ya había escogido, entonces usted Sí, lo claro, o volvió a sea, hacer. profe, la verdad, o sea, es que, pues, literalmente a mí me gusta escoger las primeras letras, pues, porque son los primeros que, pues, explican y, pues, estoy como, trato de estar como más pendiente para resolver los trabajos a tiempo, aunque muchas veces, pues, no subo como a tiempo los aportes al foro, pues, por mi trabajo, pero sí los hago y cuando los tengo, pues, los subo. Pero él me escribió y me dijo, compañero, mire que cambiaron la letra y usted tiene que cambiar el literal. Y yo, pero ¿cómo? O sea, yo escogí literal después de usted, yo fui el segundo. O sea, yo siempre cojo la primera letra, la A, en todos los trabajos. Y él se me adelantó ese día por X motivo, se me adelantó. Entonces yo escogí la B. Pero entonces me dijo, no, compañero, o sea, le cambiaron la letra, entonces, le cambiaron literal o la letra, entonces usted debe de cambiar, que porque le toca hacer la C. Pero ¿cómo? O sea, se supone que si yo escogí la B, pues debo de hacer la B, Ajá. ¿cierto? Pues entonces ahí fue, entonces no sé si, o sea, o presento la B que ya está hecha o Sí, el presente la ejemplo que usted suya. dio. No, presente la suya, la que usted publicó en el foro y la que usted ya realizó. Profe, pero entonces la compañera, ¿cómo es que se llama esta otra chica? Me dijo, no, compañera, entonces yo voy a hacer la letra B porque entonces es la letra que me correspondía a mí. No, usted armó fue el cucho por ahí. Bueno, ahora entonces revisamos en el foro cómo están de actividades ustedes, cómo van de adelanto y ahí miramos qué es lo que hace falta. Creo que ustedes van bien adelantados. Sí, pues nosotros pues nos gusta pues hacer los trabajos pues, a tiempo. Normalmente a mí cuando yo no encuentro con otros compañeros que no trabajan porque definitivamente pues se demoran y esperan a última semana a entregar actividades, pues no soy de esas, me gusta como entregar a tiempo y adelantado los trabajos, pues que yo me esfuerzo haciendo los trabajos porque pues yo trabajo en la noche, trabajo en el día, tengo dobles trabajos, tengo un negocio que tengo que atender, entonces el tiempo que me queda para la universidad literalmente es de 1 de la mañana a 4 o 5 de la mañana, que es donde yo hago mis trabajos, ¿sí? Entonces pues trato de adelantar y entregar a tiempo, pues a ver si descanso por lo menos unos 2, 3 días, por decirlo así, de una actividad a otra. Ah, ok. Listo. Entonces, ahora que terminemos la reunión, si quieren nos quedamos, que si hay otro compañero suyo del mismo grupo, si quieren nos quedamos y revisamos de una vez ahí en el foro qué tanto es lo que ustedes han avanzado. Yo le estoy Y llamando a la profe Yolima y no me bueno, pues contesta. tocará que ella le envíe la grabación a su grupo porque pues no hay de otra manera, pero definitivamente no hay estudiantes del grupo de ellos. Bueno, vamos a dar inicio. Dale, sí. Ya está grabando, así que ya Listo. puedes compartir y Listo, mi profe. Profe, comparta. Yo solamente necesito la portada y ya ahí yo a ellos les explico lo que van a hacer. perfecto. Bueno, muy buenas tardes, apreciados estudiantes. Vamos a iniciar con el CIPAS de la unidad 3 de la fase 4 de discusión. Esta es la tarea, pues, la tarea final del momento intermedio. Ya finalmente nos quedaría la evaluación y terminaríamos. Eh, Vamos a hablar un poco de la tarea, pues esta tarea inició el, el 28 de octubre,
¿sí? Y tenemos como finalidad el 24 de noviembre. Estamos aproximadamente a 14 días, ¿sí? Porque ustedes se han dado cuenta que tanto las webconferencias como el CIPA, pues normalmente uno la hace en la primera semana, pero resulta que esta semana que pasó estábamos en el Congreso de Estadística. Bueno, la valoración de esta tarea son de 10 puntos. Ustedes deberán de entregar en el formato que ustedes encuentran en el foro de Excel, una portada, ¿cierto? La base de datos, digamos, desarrollo del ejercicio 1. En este desarrollo del ejercicio 1, cada uno debe realizar su literal. El desarrollo del planteamiento 1, 2, 3, 4 y 5 quiere decir que cada estudiante debe pasar por cada uno de los planteamientos, colocar su nombre y desarrollar lo que usted escogió, ¿sí? Y siempre deben de colocar el nombre y trabajar en un solo documento. Por ejemplo, en los foros de la profe Gine, normalmente yo veo que un estudiante envió el Excel ya completo, entonces yo les digo, trabajen en este Excel de tal compañero, ¿sí? Para que solo trabajen en él. Luego ustedes deben de hacer la evidencia deben de hacer una infografía, también cada estudiante debe de hacerla y ponerla en ese documento, o sea que si trabajaron 4 o los 5 estudiantes, deben de haber 4 o 5 infografías dentro del documento, ¿cierto? Pues se requiere que trabajen los 5, pero nosotros sabemos que a veces no los 5 estudiantes no trabajan, porque de pronto alguno se enfermó, porque alguno no tiene internet, porque bueno, miles de dificultades y pues no pueden trabajar los 5, entonces trabajan los 3 o los 4 que se puedan trabajar. Dice que solo el moderador del grupo debe entregar el documento, ¿cierto? Entonces, si yo ya sé cómo es mi grupo, que solamente trabajamos 4, 5, 4 o 3, entonces es importante que el moderador sea el más cumplido, el más responsable, el que tenga pues tenga internet, ¿cierto? Que se le facilite hacer la entrega. Bueno, pues el objetivo de esta tarea pues es que trabajen los 5, ¿cierto? Y cada uno pues tiene una tarea específica, ¿cierto? Entonces el moderador pues es el responsable de entregar el producto en equipo, el creativo pues es el que vigila el tiempo y aporta ideas y hace preguntas, que los demás aporten ideas para ir realizando el trabajo. El colaborador es el organizador de los aportes en el documento, ¿sí? Al entregar, entonces es el que tiene que tener en cuenta de que estén escritos los nombres de los compañeros. El evaluador revisa que los aportes que se van realizando correspondan con lo solicitado en la guía, ¿cierto? Y el investigador, perdón, lidera las consultas del material bibliográfico y las propuestas de investigación. ¿Qué deben de hacer? Mejor dicho, hoy es 11 de noviembre. ¿Qué debemos de tener nosotros en el foro? En este momento nosotros debemos de tener el rol, ¿cierto? Si voy a ser el investigador, si voy a ser el moderador, el rol, ¿cierto? El concepto, ¿cierto? O sea, para realizar el ejercicio 1 y el literal. Esto ya lo debemos de tener en el foro. El estudiante va trabajando, el estudiante va realizando los ejercicios, ¿cierto? El ejercicio que le correspondió de manera individual y luego ahí sí, pues se comunican no es que entonces en mi grupo solamente trabajé, ejemplo, solo yo y nadie más pudo trabajar. Entonces yo no me voy a quedar ahí esperando hasta que el compañero trabaje, no, yo voy adelantando mi trabajo porque si llega el momento de cierre de tareas, yo tengo que entregar mi trabajo, entonces no puedo dejar a última hora para realizarlo, ¿sí? No sé si en este momento, porque estamos hablando de la parte general de la tarea, si hay dudas
de esto los escucho. Para ya Tutora, sí buenas. ingresar a la parte teórica, ¿sí? Yo soy estudiante del profesor Johannes. Lo que pasa es que yo creé un grupo de WhatsApp con una compañera que fue la única que pues yo antes de comenzar la actividad, yo envié correos dando mi número de teléfono para que se comunicaran conmigo y crear un grupo de WhatsApp. La única que se comunicó fue una sola compañera. Pero antier y antes ayer vi que 2 compañeras comentaron en el foro, más no se han comunicado con nosotros. Ellas no han hecho aportes, digamos, de la realización de sus literales. Pero entonces la compañera dice que ella como que le da cosa de que pronto vayan a subir cuando ya hemos subido nosotros el trabajo que pues lo estamos realizando las dos. Entonces yo le iba a preguntar al tutor Johannes qué podíamos hacer. O sea, hasta qué fecha límite podemos esperar para que ella se comunique con nosotros o bien suban el trabajo y nosotros como prácticamente montarlo en el trabajo que tenemos, no, las dos. Listo, bueno, entonces le voy a aclarar un poco. Bueno, si ustedes solamente están trabajando las dos, al final solo deben de entregar 3 planteamientos y realizados, ¿sí? O sea, quiere decir que ustedes no tienen por qué hacer todo el trabajo. Si solamente son 2 estudiantes que están trabajando, hacen los aportes o sea, 3 aportes, ¿sí? Entonces, no hay necesidad que lo realicen, no hay necesidad que lo realicen todo. Si son 3 estudiantes, hacen 4. Sí, profe Johannes, ¿lo escuchamos? Sí, no, te quería dar una claridad ahí. Tendrían que, digamos, si son las dos, ¿sí? Por último, entonces tendrían, como dice la profe Ginette, hay que entregar 3 literales, ¿sí? Tienes que entregar de los 5 planteamientos, 3 literales, porque hay 3 planteamientos que se usan para sacar una conclusión y 2 que se usan para sacar otra conclusión. Por ende, entonces tendrían que desarrollar 3 literales en los 5 planteamientos. Ahora, si las compañeras escribieron en el foro, ¿verdad? Eh, pues entiendo que ustedes ya se hayan tratado de comunicar esto y lo otro, pero recuerden que dentro de la plataforma ustedes pueden ver pues cuál es el nombre de la persona y entonces de pronto si la buscan por Teams y tratan de comunicarse, no de pronto quedarse solamente esperando a que ellas se comuniquen, sino que de pronto comunicarse, tratar de buscarlas por Teams, ya que pues usted ha tenido la iniciativa, pues tratar de contactarlas por el team. Si de pronto ya ellas no contestan y no dicen nada, siguen trabajando ustedes dos y después ustedes simplemente pues dan como la evidencia de que trataron de comunicarse con las compañeras y que no fue posible pues que ellas participaran en la actividad. ¿Listo? Bueno, no alcanzó a ver quién es. ¿Sí? ¿Le quedó claro? Bueno, hay otra manito arriba. Vamos a escuchar. Giovanni, por ahí tenía la manito arriba desde hace rato. Listo, lo escuchamos. No se le está entendiendo nada. Giovanni, tienes muy entrecortado el audio. Mucho. De pronto, si puedes escribir la consulta, va a ser más sencillo porque de verdad no se te escucha nada. Sí, Giovanni, regálanos la consulta por el chat, ¿listo? chat. Porque está extremadamente cortada tu audio. Y así la resolvemos ahorita, ¿listo? Listo. Entonces, le damos la bienvenida al profe Johannes, que nos va a impartir la parte teórica de los ejercicios. Entonces, le damos la bienvenida, profe. Bueno, muchas gracias, profe. Buenas tardes para todos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, como les comentó la profe Jeanette, pues ya nos encontramos casi que en la etapa final, ¿cierto? Del curso, estamos en la unidad 3. Ya después de eso solamente nos quedaría
lo que es el examen final, pues que también tendrá un par de encuentros en el cual nosotros les hablaremos y les enseñaremos el tipo de preguntas que se van a desarrollar en este examen. Y bueno, pues cuando lleguemos allá estaremos con toda esa información. Perfecto. Bueno, el día de hoy yo les tengo por acá, digamos que se ha notado que yo siempre trato de darles como una contextualización, ¿verdad? De lo que es el tema y no solamente que nos quedemos en el hecho de resolver el Excel, porque más allá de aprender a manejar el Excel y de que el trabajo quede con los números que tienen que dar, pues a mí me gusta que ustedes les quede de pronto un poquito de para qué sirve esto. ¿Listo? Entonces, a ver, permítanme que nos pasó esto acá. ¿Listo? Entonces pasemos aquí como un leve recuerdo, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta y es relacionado con el tipo de variables que nosotros manejamos. Ustedes recuerdan que tenemos variables cualitativas y tenemos variables cuantitativas, ¿verdad? Nosotros hemos venido trabajando principalmente lo que tiene que ver con las variables cuantitativas y dentro de esas dos variables encontramos dos tipos de variables que son las variables discretas, ¿sí? Que son aquellas que toman un valor único, un valor entero, ¿sí? Entonces, eh, ¿cuántos hermanos tienes? Entonces, uno puede tener uno, dos o tres hermanos, no puedes tener un hermano y medio, cosas por el estilo. Entonces, son aquellos valores que toman la unidad completa, ¿sí? Y las variables continuas, que son aquellas que tienen entonces el uso de decimales. ¿Listo? Entonces, que dentro en ese intervalo entre un número entero y otro, pues ustedes saben que encontramos muchos otros números, ¿cierto? Entonces, esas son las variables continuas. Luz, creo que tienes una duda por ahí. Dinos. Tutor, sí, qué pena. Lo de la captura de la webconferencia se hacen, ¿ustedes lo dicen o aleatoriamente? No aleatorio, usted puede tomar cuando guste. Listo, gracias. Bueno, Neta. Listo. Entonces, recordando eso, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque va a depender de qué tipo de variable estemos usando para elegir el tipo de distribución que vamos a trabajar más adelante. ¿Listo? Entonces, a ver, déjame un segundo por aquí. Estamos hablando de las variables discretas y continuas. Entonces, la distribución de datos, ¿qué es? ¿Qué es la distribución de los datos? Es importante saber qué es esa distribución de los datos porque vieron que digamos, el trabajo se trata de evaluar diferentes tipos de distribuciones para evaluar unas probabilidades. Entonces, que trabajamos con distribución de Poisson, distribución normal, distribución binomial, distribución continua, ¿sí? Y la última que se me está escapando el nombre, que era hetero... Bueno, se me va a olvidar el nombre, pero ya lo vamos. Entonces, esos 5 tipos de distribuciones que vamos a trabajar, ¿cierto? Entonces, ¿de qué dependen o qué son esas distribuciones? Esas distribuciones se dan en función de que cuando usted tiene un conjunto de datos completo, ese conjunto de datos, cuando uno lo grafica, ¿sí? Él toma hipergeométrica, exacto, Claudio. Entonces, cuando uno tiene un conjunto de datos y tú graficas esos datos, todos esos datos toman una forma, ¿sí? Ellos se distribuyen en ese espacio de una forma y nosotros podemos asociar entonces esa distribución a alguna de las que vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, una vez teniendo en cuenta eso, es importante conocer si dentro del modelo del ejercicio que estamos trabajando tenemos una variable discreta o tenemos una variable continua, ¿sí? Porque dentro de las variables continuas, ¿sí? Para las variables continuas tenemos dos modelos, ¿sí? Que son los del planteamiento 2 y 4. Y para las variables discretas, que son las que vamos a trabajar hoy, que son el planteamiento 1, 3 y 5. ¿Listo? Entonces,
conocer esas variables, ¿sí? Pues es muy importante, el tipo de variable es muy importante para poder después aplicar el tipo de distribución. Entonces, pasándonos por acá ya a hablar de la distribución, ¿sí? Vamos a hablar de la primera, que es la distribución binomial. Entonces, por acá tenemos un pequeño texto, y este pequeño texto nos dice que la distribución binomial está asociada a aquellas donde el experimento que estamos tratando, ¿cierto? Va a tener dos únicos resultados posibles, ¿sí? Digamos que uno le vamos a llamar éxito y a otro le vamos a llamar fracaso, ¿sí? Cada uno de esos eventos, bien sea éxito o bien sea fracaso, va a tener una probabilidad asociada, que va a depender obviamente del estudio estadístico que yo haga, y que después de tomar todos los datos, pues yo diga, bueno, la probabilidad de que sea exitoso el evento es del tanto por ciento, y la probabilidad de que sea de fracaso es del tanto por ciento. Es muy similar a cuando hablamos de lo del lanzamiento de la moneda, ¿cierto? Que tú tienes dos opciones. Entonces, tienes cara sello, tú puedes llamar a que caiga cara éxito y que caiga sello un fracaso. Y la probabilidad de que caigan esas dos cosas, ¿cierto? Es del 50% para una moneda. Para otro experimento puede ser diferente. Entonces, esto que está aquí, ustedes no lo van a desarrollar, simplemente les muestro que yo puedo calcular las probabilidades de este tipo de distribuciones por medio de una ecuación. Es decir, eso que hace el Excel, ¿sí? Que lo hace solito el Excel, uno lo puede calcular por medio de una fórmula, por medio de una ecuación. Lo que pasa es que cuando uno pone en el Excel ahí que dice Poisson, no sé qué, y pone los valores, ¿cierto? Dentro de eso ya está inmersa toda esta fórmula que ustedes están viendo aquí en pantalla. Entonces, digamos que los puse para que los tengamos en cuenta y saber que eso pues tiene un trasfondo, ¿cierto? Como lo que calcula el Excel. Entonces, aquí ya les pongo lo que es la formulita que nosotros vamos a poner en el Excel. Bien. Ya en el Excel les voy a mostrar un poco más a detalle qué es esto de falso, por qué ponemos falso. Acá nos dice que para ponerla, entonces la fórmula es igual a binom.dis x, ¿cierto? Que es el número de éxitos deseados, ¿sí? O la variable aleatoria. N es el número total de ensayos, es el número total de experimentos que se desarrollaron. Y P es la probabilidad de éxito de un ensayo. Bien, entonces ya cuando nosotros estemos ya en el Excel, vamos a desarrollar con esta formulita cada uno de esos valores. Entonces por acá yo tenía un pequeñito un ejemplo para que lo tengamos aquí como aplicado, y después nos vamos al Excel para que también lo miremos. Y dice que una empresa de tecnología ha desarrollado un nuevo dispositivo y se sabe que la probabilidad de que un cliente potencial decida comprarlo es del 30%, ¿sí? Entonces, uno asocia el hecho de que lo compren, ¿sí? De que un cliente compre ese producto al éxito, y obviamente al que no lo compre sería, ¿cierto?, el fracaso. Entonces, si yo tengo una probabilidad de éxito de que se compre del 30%, pues yo sé claramente que por una diferencia, ¿sí? Pues la probabilidad de fracaso va a ser del 70%. ¿Listo? Entonces dice por acá, sigue diciendo el ejercicio. La empresa selecciona aleatoriamente a 10 clientes, cualquiera sea, para ofrecerles ese nuevo producto o ese nuevo dispositivo, ¿sí? Entonces N son los clientes, entonces serían 10. Y nos preguntan por acá que cuál es la probabilidad de que exactamente, aquí vamos a empezar a tener en cuenta estos aspectos. Miren que aquí nos está diciendo exactamente, ¿bien? Exactamente 4 clientes de los 10 seleccionados decidan comprar el dispositivo. ¿Por qué les digo que tenemos que empezar a tener en cuenta estas palabras? Cuando ustedes vayan a empezar a leer los problemas que están en los literales, les empiezan a decir que exactamente 4, o que al menos 4, o que a lo sumo 4, o que entre tanto y tanto, ¿sí? Entonces, como está escrito, ustedes tienen que aprender a interpretar el ejercicio como está escrito para poder dar respuesta. Entonces, es muy importante que nosotros estemos muy atentos
a todas estas palabras claves que hay en los ejercicios, ¿ok? Entonces, acá nosotros teníamos la fórmula, podemos determinar que el n, que es el número total de clientes, es 10, ¿cierto? Que queremos saber el número de clientes que se espera que compren, ¿sí? Porque nos están diciendo que cuál será la probabilidad de que exactamente 4 clientes nos compren ese producto. Nos da por acá la probabilidad de que un cliente compre, que es entonces es un evento exitoso, es del 30% porque nos lo dice acá el ejercicio. Y así podemos calcular entonces la probabilidad de que el cliente no compre, ¿verdad? Pues sabemos que si el 30 compra, pues el 70 no compra. Después nosotros desarrollamos esa ecuación. Ustedes pues no la están desarrollando. Sepan simplemente que cuando vean un símbolo de admiración así al lado de un número, eso se llama factorial. Significa que yo de ahí para atrás tengo que empezar. Digamos, si usted tiene 10 factorial, tiene que el resultado de 10 factorial es 10 por 9, por 8, por 7, por 6, ¿sí? Hasta llegar a 1. Ese es el resultado de un 10 factorial. De un 4 factorial sería pues 4 por 3, por 2, por 1. ¿Listo? Eso como cultura general para que sepan estas notaciones de los números. Por acá, después de desarrollar esa fórmula, entonces nos dice que la probabilidad de que exactamente 4 clientes compren ese nuevo producto, ¿sí? De los 10 que se seleccionaron, es de el 0,2001. ¿Esto está en qué? En decimal, ¿cierto? Eso es una fracción. Entonces, esto para tenerlo en porcentaje tenemos que multiplicarlo por 20. Ustedes tienen que estar muy pendientes por 20, multiplicarlo por 100. Entonces, tienen que estar muy pendientes cuando ustedes obtengan sus valores de probabilidad de que las probabilidades nunca pueden sobrepasar el 100%, ¿cierto? O sea, no pueden pasar el 100% o el valor 1 si estamos trabajando con la fracción. Y saber si cuando usted obtiene el resultado, ya lo tiene en porcentaje o lo tiene en fracción, número normal. ¿Eso cómo usted se da cuenta? En el Excel ahorita nos vamos a dar cuenta que uno puede seleccionar en cada celda que sea un porcentaje o que sea número. ¿Listo? Entonces, ahí lo vamos a ver más adelante. Listo. Entonces, ese sería un ejemplo para una distribución binomial, donde hay entonces un experimento que se está haciendo, ¿cierto? Y se ha evaluado, pues, la probabilidad de que un cliente compre o no compre. Bien, hay dos opciones únicas, comprar o no comprar. Listo, después nos vamos por acá a la distribución de Poisson, ¿sí? Entonces, o Poisson, dicen que es Poisson, es la más utilizada para modelar, ¿sí? El número de eventos que ocurren en un intervalo de tiempo o espacio, ¿sí? Durante un tiempo determinado, ¿sí? Entonces uno tiene que empezar a evaluar, pues, qué tipo de eventos se está llevando a cabo, ¿sí? ¿Cuál es, digamos, como el experimento que se está desarrollando? Entonces dice que en un intervalo de tiempo o espacio, bajo las siguientes condiciones. Los eventos ocurren de manera independiente, ¿sí? La tasa promedio de ocurrencia de los eventos, ¿cierto? Es constante. Es decir, ¿por qué dice la tasa promedio de ocurrencia? La tasa promedio de ocurrencia está asociada a que, por ejemplo, si dicen que el promedio de que ocurra, ¿qué le digo yo? De que en un call center hay 3 llamadas por hora promedio, ¿sí? En un día. Entonces, no significa que usted en una hora, o digamos de 7 a 8 va a tener 3 llamadas y de 8 a 9 va a tener 3 llamadas. No. Significa, puede ser posible que usted de 7 a 8 tuvo una llamada, de 8 a 9 tuvo 2 llamadas y de 9 a 10 tuvo 3 llamadas, ¿sí? Entonces, durante ese intervalo de tiempo de 3 horas, usted tuvo 6 llamadas. Entonces, después, si usted hace el promedio de eso, le da 2. ¿Ok? Entonces, no es que estamos diciendo que en cada hora va a haber ese número, sino que durante ese lapso de tiempo, el promedio de ocurrencias es constante para ese modelo.
Dice por acá que no pueden ocurrir dos eventos al mismo tiempo, entonces esto está asociado a los eventos mutuamente excluyentes que ya trabajamos nosotros anteriormente en la actividad pasada, ¿verdad? Entonces ya tenemos que estar apropiándonos de digamos, esa terminología y de qué significa un evento mutuamente excluyente o un evento no mutuamente excluyente, todo ese tipo de cosas que ya trabajamos. Y está muy asociado a, digamos, esta terminología de que son considerados eventos raros. Es decir, que esta distribución está muy ligada a aquellos eventos que no suelen suceder, ¿cierto? Pero que tampoco es imposible que pase. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, los accidentes, ¿sí? Los accidentes pueden ocurrir, pero no, digamos que si uno está hablando un accidente aéreo, entonces accidentes aéreos pueden ocurrir, pero la probabilidad de que pase es extremadamente bajo si lo comparamos con el gran número de vuelos que se realizan, ¿sí? O sea, hay infinidad, millones de vuelos y de esos son muy pocos la probabilidad, ¿cierto?, de que ocurra un accidente. Puede pasar, sí, pero es un evento raro. Entonces, esta distribución está también ligada o asociada a esos experimentos donde los eventos son eventos, pues, raros. ¿Listo? Bien. Entonces, sigamos por acá. Esta es la fórmula para determinar, digamos, la probabilidad según la distribución de Poisson. Bien. Vamos a adelantarnos por acá. Así la calculamos en el Excel. Entonces, Poisson.dis, entre paréntesis, X, que es el número de eventos observados, ¿sí? Y este lambda, que es la tasa promedio de ocurrencia. ¿Listo? ¿Cuál es la tasa promedio de que ocurre ese evento? Después nos dice por acá, bueno, lo de falso y verdadero ya se los voy a mostrar, pero dice por acá, indica que se calcula la probabilidad exacta para el X. Ya hizo tarea. No me... Bien, entonces, dice por acá que el falso indica que se calcula la probabilidad exacta para X. Eso es muy importante porque ahora más adelantico vamos a ver cómo nos preguntan, ¿cierto? Así como en el ejemplo anterior que nos decía exactamente para 4, ¿sí? O que al menos 4, o máximo 4, o superior a 4. Entonces ya depende mucho de cómo nos pregunten para nosotros poder, digamos, calcular esa probabilidad. Siempre nos piden calcular, o lo ideal es calcular la probabilidad puntual de ese valor. Ya vamos a ir más adelante a mirar eso. Entonces, sigamos por aquí. Dice por acá, un ejemplito. Una fábrica recibe en promedio 5 pedidos por hora, ¿sí? Esa fábrica recibe 5 promedios por hora. Como les estaba comentando anteriormente, no significa que en cada hora del día reciba 5, sino que el promedio, ¿cierto? Durante un lapso de tiempo que se evalúe, entonces usted dice, qué sé yo, sobre la jornada laboral, que la jornada laboral arranca a las 8 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. Entonces usted dice eso, ¿cuántas horas laborales fueron, ¿cierto? Entonces, ese es el lapso de tiempo, y en ese lapso de tiempo se vendieron un número determinado o tuvieron un número determinado de pedidos que después de sacarle el promedio da 5 por hora. ¿Listo? Entonces dice por acá, dice en promedio 5 pedidos por hora, ¿cierto? Y nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que en una hora lleguen exactamente 3 pedidos? Si ves que puede pasar que en una hora lleguen 3 o que lleguen menos. Entonces, bueno, van a calcular cuál es la probabilidad de que lleguen 3 pedidos en una hora. Dice por acá, entonces, los datos, ¿sí? Entonces tenemos este lambda que nosotros ya habíamos dicho que es el promedio, ¿cierto?, de los eventos. Y el X, entonces ¿qué era X? El número de eventos que nosotros queremos calcular.
Entonces, bueno, luego de obviamente desarrollar esa fórmula, miren que por acá vuelve a aparecer el factorial, ¿cierto? Una vez, ¿por qué no estoy, digamos, como que enfocándome mucho en esto? Porque ustedes no lo van a hacer así, sino que lo van a hacer con el Excel, así que ya lo vamos a ver más adelante. Pero acá nos dice que la probabilidad de que lleguen exactamente 3 pedidos en una hora es este valor de aquí, que en porcentaje sería entonces el 14%. Entonces tenemos una probabilidad del 14% de que en una hora lleguen exactamente 3 pedidos. Entonces una probabilidad bastante baja, ¿no? Y por último, listo, en cuanto a las distribuciones que están asociadas a estas distribuciones, ¿sí? Tenemos la distribución hipergeométrica. Dice, se utiliza para calcular probabilidades cuando seleccionamos elementos sin reemplazo. Es decir, que usted tiene un grupo total de datos, ¿sí? Y usted va a empezar y va y toma, siempre hablamos de elegir al azar una persona o elegir al azar un objeto que está en alguna bolsa o, bueno, lo que esté asociado a su experimento. Pero en este caso lo que hacemos es que usted saca un evento, selecciona, ¿cierto? Y usted no lo reemplaza, es decir, que eso no vuelve al modelo, sino que lo dejas por fuera y vuelves a recalcular. ¿Sí? Usted ya vuelve a hacer el experimento. Quiere decir que la probabilidad va a estar cambiando a medida de que cada uno de los eventos ocurre. ¿Sí? Entonces dice por acá, seleccionamos elementos sin reemplazo de una población finita, ¿sí? Que contiene dos tipos de elementos como éxito y fracaso. Es decir, que en este caso también está asociado, parecido a la distribución binomial. O es o no es, ¿sí? Pero cuando ocurre el evento, ese evento no se devuelve al modelo, ¿ok? Entonces, hay que tener muy en cuenta esa parte para poder, entonces nosotros decir, ah, no, los datos de este experimento se van a distribuir de una forma hipergeométrica. ¿Listo? Bien, acá tenemos un par de ejemplitos y dice para control de calidad, entonces determinar la probabilidad de que una muestra contenga un número determinado de productos defectuosos. Entonces el ejemplo sería, entonces usted produce, qué sé yo, 100.000 chips, ¿sí? Una empresa de chips hace 100.000 chips y ellos tienen ya estimado, ¿cierto? Que dentro de su producción, vamos a decir que el 10% de los chips salen defectuosos. Entonces, tenemos 100.000 chips, tenemos una probabilidad de que sea defectuoso, que sería, ¿cierto?, del 10%. Sería, digamos que el hecho de que esté bueno el chip sería un caso de éxito y el hecho de que sea defectuoso sería un caso de fracaso, ¿cierto? En ese orden de ideas, entonces a usted, ¿para qué le sirve esta distribución? Pues para ir allá y agarrar un número determinado de sus 100.000 chips y preguntar, venga, yo tengo 100.000 chips ahí, voy a agarrar 1.000. Bueno, entonces quiero saber cuál es la probabilidad de que al agarrar 1.000 chips me salgan 50 chips malos, ¿sí? Obviamente eso lo hacemos en porcentaje, pero es más o menos ese, digamos, la idea o el uso que se le puede dar a ese tipo de distribución. ¿Listo? Bien. Por acá también tenemos la fórmula de cómo se calcula la distribución hipergeométrica y acá entonces tenemos, ¿sí? Ya la ecuacioncita para el desarrollo de el Excel. ¿Listo? Entonces, perdón. Entonces tenemos X, que es el número de éxitos, ¿sí? Deseados en la muestra, el número de éxitos en el tamaño de la muestra seleccionada, K, el número total de éxitos de la población total, ¿cierto? En el tamaño total de la población, ¿bien? Y por acá, pues, nuevamente tenemos el falso y el verdadero, ¿ok? Bien. Entonces, por acá vamos a plantear un pequeño ejemplito. Simplemente, entonces dice, en una caja de bolas, ¿bien? Que tiene 50 bolas, es un tamaño, una muestra finita, tiene 50.
20 son rojas y 30 son azules dentro de esa caja. Si seleccionamos aleatoriamente 10 bolas sin reemplazarlas, ¿sí? Es decir, que yo saco una bola y ya no la devuelvo allá a esa caja, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 4 de esas bolas sean rojas? ¿Sí? Entonces, tenemos un tamaño total de muestra, que es n, tenemos el número total de bolas rojas, ¿sí? Que es el caso de éxito. Si le asociamos al hecho de que sean bolas rojas, le asociamos que sean de éxito, ¿sí? Tenemos por acá el tamaño de la muestra seleccionada, ¿ok? ¿Por qué? Porque nos dicen por acá si seleccionamos aleatoriamente 10 bolas. Entonces, este es el tamaño de la muestra seleccionada. ¿Y cuál es el número de bolas rojas que nosotros pues deseamos evaluar? ¿Sí? Entonces nos dice por aquí, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente sean 4 bolas rojas? ¿Ok? Después de aplicar todo eso, obviamente pues en el Excel vamos a mirar la probabilidad de que al elegir 10 bolas de esa caja y que al elegir esas 10 bolas, 4 sean rojas, tiene una probabilidad del 28%. ¿Ok? Miren que acá nos está diciendo. Entonces yo tengo la caja, tengo 30 bolas, 50 bolas, 20 de ellas son rojas, 30 de ellas son azules, ¿sí? Selecciono 10 y yo quiero saber cuál es la probabilidad de que al elegir esas 10 tenga 4 rojas. Bien, entonces por aquí ya tenemos este sistemita y nos dice que es del 28%. ¿Ok? Bien, entonces, en ese orden de ideas, nos vamos a ir acá a nuestro Excel. Compartir. Abrimos acá, ya se está viendo. Tenemos planteamiento 1, 3 y 5 que están asociados a las distribuciones de las que estábamos hablando, ¿verdad? Entonces acá dice, suponga que la variable tasa de matriculación tiene una media de 5.025. Entonces acá calculamos el promedio de todos los datos, ¿cierto? De tasa de a ver, convengamos que este ejemplo es un ejemplo diferente al que ustedes están trabajando, pero pues ustedes asocian todo al trabajo que ustedes tienen, ¿listo? A los datos que ustedes tienen. Acá estamos hablando de un promedio de matriculación. Digo esto porque muchas veces me dicen, no, es que en el CIPAS o en la reunión estaban resolviendo ejercicios diferentes, no sé qué, pues claramente son ejercicios diferentes, son variables diferentes, pero la forma de trabajarlos es la misma, ¿sí? Para solucionarlos es exactamente igual, ¿ok? Entonces nos dicen por acá que suponga que la variable tasa de matriculación tiene una media de 5.025. Acá hay una tasa de matriculación. Son todos estos datos que están acá a la izquierda, que son los mismos datos que ustedes tienen allá. Construya una tabla de distribución de Poisson o de Poisson para X, ojo, X, entre 4.700 y 5.450. Es decir, que nosotros vamos a calcular la probabilidad entre esos dos valores, ¿sí? En este caso. Y responda a las siguientes preguntas. Entonces acá calculamos el promedio, ¿cierto? O el promedio ya nos lo dieron, que es 5.025. Y acá nosotros empezamos a calcular entonces las probabilidades. ¿Ok? Entonces fíjense en lo siguiente. ¿Cómo calculamos acá? Esta es la formulita con la cual yo determino la probabilidad de Poisson. En A6, ¿cierto? O el primer valor que yo elijo, bien, es la tasa de matriculación. Miren que aquí está en azul, ¿sí? Y acá nos está señalando en azul el término o el valor que estamos evaluando. Después, en la fórmula tengo que poner la media de los datos. Miren que es esta rojita de acá, entonces nos dice media, ¿sí? Media. Y aquí después nos pregunta acumulado. Entonces, él nos está preguntando que si yo quiero que me calcule la probabilidad acumulativa, es decir, que
en el primer dato, si yo le pongo aquí 1, me va digamos, si yo le pongo aquí en la fórmula el número 1, él me va a hacer acumulado. Es decir, voy a darle enter aquí. Es decir, que calcularía este de aquí, ese valor de aquí, ¿sí? Y cuando calcule este valor que le sigue, es decir, el de 4701, calcularía el valor o la suma entre este anterior y el nuevo, ¿sí? Y si yo calculo el siguiente valor de 4702, calcularía la suma de este, más la probabilidad de este, ¿sí? Estaría haciendo un acumulativo. Yo no quiero eso. Yo quiero la probabilidad puntual de cada uno de los X. Entonces, para poder tener la probabilidad puntual de cada uno de los X, es decir, la probabilidad de 4700, la probabilidad de 4701, única y exclusivamente, entonces en la fórmula, acá yo tengo que poner en acumulado, pongo 0. ¿Listo? Esto para la distribución de Poisson. Una vez que yo ya tenga esto, entonces yo pongo la formulita, ¿sí? Escribo como está aquí, selecciono en X, claramente selecciono el valor de tasa de matriculación. Ustedes seleccionarán el que tengan asociado a su ejercicio. Después, la media para ese ejercicio. Y por último, ponemos el número 0. ¿Listo? Para que nos dé entonces probabilidades puntuales. Bien. Aquí empieza ya lo que tenemos que analizar nosotros. Nos dicen, primera pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que una institución tenga más de 4.780 como tasa de matriculación? Pillen o pilas que nos están preguntando cuál es la probabilidad de que una institución tenga más, ¿sí? Ahí está el secreto de este ejercicio, más. Quiere decir que nosotros tenemos que ver la probabilidad a partir de 4.780 o 4.781. ¿Quién me dice ahí en el chat desde dónde tengo que tener en cuenta la probabilidad? ¿Desde 4.780 o desde 4.781? 4780. ¿Quién da más? Entonces, Luz, para ti que me respondiste, en realidad la respuesta correcta es 4.781, porque es más, ¿sí? Si estuviésemos diciendo 4.780 inclusive, es decir, que lo estuviéramos incluyendo, entonces si tú tomas desde ahí. Pero cuando a ti te dicen, por ejemplo, tú sacas en un grupo y vas a sacar por edades. Entonces, yo quiero que se hagan a la derecha todos los que tienen más de 8 años. Entonces, todas las personas, ¿cierto?, que tengan de 9 en adelante se van a hacer a ese lado, más de 8 años. En este caso nos preguntan entonces que la probabilidad de que una institución tenga más de 4.780. Entonces, en ese orden de ideas, yo me tengo que venir, como acá tenemos las probabilidades puntuales por cada uno de los valores, ¿cierto? Yo me tengo que venir acá a los datos de tasa de matriculación y a partir de aquí, del 4.781, de ahí para adelante, empiezo a sumar probabilidades. ¿Listo? De aquí para adelante sumo probabilidades. ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué valor? Hasta 5.450. ¿Por qué? Porque nos dice que la tabla que construyéramos un valor de distribución de Poisson entre 4.700 y 5.450. Entonces, lo máximo que tengo que tener en esa tabla es hasta 5.450. ¿Listo? Vamos a ver acá. Creo que el valor que está ahí está hasta ese. Hasta ese máximo. Efectivamente, está aquí. Si de pronto usted tuviese datos más allá de 5.450, esos datos no los tendríamos en cuenta. ¿Por qué? Porque la tabla nos pide que lo construyamos hasta ese número. ¿Listo? Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Entonces, ¿cómo saco yo eso? Facilito, ya les dije que era una suma, ¿cierto? ¿Cómo sumo yo acá? Pues simplemente ahí donde voy a calcular la probabilidad, me paro, ¿ok?
y le doy igual suma y voy y selecciono, miren que aquí ya, pues, yo ya la tengo aquí resuelta, voy y selecciono a partir del 4.781 hacia adelante y sumo todo eso que está ahí. Lo selecciono todo hasta el final, hasta el 5.450. Y le doy Enter y ahí me da la probabilidad entonces de que una institución, ¿cierto?, tenga una tasa de matriculación mayor a 4.780. ¿Perfecto? Bien. Acá en el B vamos a hacer 2 de cada uno. ¿Listo? En el B, ¿cuál es la probabilidad de que una institución tenga a lo sumo como tasa de matriculación 5.030? Entonces, miren que acá también es empezar a hacer las sumitas, ¿cierto? Y cuando nos dicen a lo sumo, muchachos, cuando nos dicen a lo sumo, a ver cuando nos dicen a lo sumo es todo lo que está por debajo del 5.030, incluyendo el 5.030. ¿Listo? A lo sumo. Entonces es todo lo que está por debajo del valor que nos están indicando. En este caso nos están indicando el valor 5.030. Entonces todo lo que está por debajo, incluyendo al 5.030. Bien. Entonces una vez yo ya determiné eso, ya leí mi pregunta y me están diciendo, venga, ¿cuál es la probabilidad de que a lo sumo, ¿sí?, una institución tenga 5.030, sería como estudiantes, como de tasa de matriculación, ¿cierto? Pues es de el 53.2%. Aquí, chicos, viene lo que yo les estaba diciendo de los porcentajes. Mire que aquí, ¿cierto? Si yo me paro sobre esta celda y voy acá arriba, acá donde dice, donde está esto aquí en número, ¿sí? Dice porcentaje, él me da siempre el valor en porcentaje, es decir, que yo ya no tengo que multiplicar por 100. ¿Bien? Pero si ustedes tuviesen, vamos a ver si no lo cambia, si ustedes tuviesen número, mire que nos da la fracción, ¿sí? Entonces, si a ustedes le piden porcentaje, o yo cambio aquí, o lo que tendría que hacer es agarrar esta fracción y multiplicarla por 100 para que me dé el porcentaje. ¿Listo? Mucho cuidado con cómo están entonces esos números ahí expresados. Vamos a volverlo a poner acá en porcentaje. 53.18%. Bien, esa es la probabilidad de que una institución tenga a lo sumo 5.030 como tasa de matriculación. Bien, entonces vamos a dejar, ahí vamos a pasar a al otro planteamiento. El planteamiento número 3, ¿ok? Pasamos por acá. Y por acá, entonces viene, suponiendo, esa es la pregunta, ese es el ejercicio. Suponiendo que el 35% de los estudiantes son de la región andina, ¿sí? Si se eligen 10 estudiantes al azar, construya una tabla de valores entre 0 y 10. ¿Por qué entre 0 y 10? Pues porque vamos a elegir 10 estudiantes, ¿cierto? Aplicando la distribución binomial y responda a las siguientes preguntas. Entonces, aquí tenemos que recordar cuál es la distribución binomial, que es aquella que nos habla de que si hay éxitos o fracasos, ¿cierto? Entonces, por acá nosotros vamos a asociar esos eventos a éxitos o fracasos. Entonces, dice por acá, suponiendo que el 35% de los estudiantes son de la región andina, entonces yo puedo decir que si un estudiante es de la región andina, eso es un caso de éxito. Bien, y si no es de la región andina, pues sería un caso de fracaso para ese modelo. Bien, nos está diciendo que la probabilidad de que sean de la región andina es del 35%. Ok, miren que acá lo está diciendo. Bien, y nos dicen que hagamos una distribución binomial para esos 10 estudiantes que vamos a elegir al azar. Entonces nosotros por acá ponemos cuánto es el número de estudiantes que vamos a elegir. Son 10, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que sea un caso de éxito o de que sea de la región andina? Es del 35%. Por ende, el caso o la probabilidad de que el estudiante no sea de la región andina es del 35%. Porque si sumo esto, que sea y que no sea, como son dos únicos eventos, pues esto nos suma el 100%. ¿Listo? Bien, tenemos eso ya determinado.
Nos venimos por acá y hacemos una tablita de 0 a 10. ¿Por qué de 0 a 10? Porque de 0 a 10 es el número de estudiantes que nosotros elegimos. Y vamos a calcular acá entonces la probabilidad. Nuevamente entonces nos dice por aquí que A6, ¿cierto? Es el número de éxitos, el número de éxitos. Entonces, es decir, nosotros elegimos 10 estudiantes. Y después entonces de esos 10 estudiantes, puede ser que ninguno sea de la región andina, entonces tendríamos 0 éxitos. Puede ser que uno sea de la región andina, entonces tendríamos solamente un evento de éxito. Puede ser que 2 sean de la región andina y así sucesivamente en los 10, ¿sí? Después me pone por acá, en el rojito, el número de ensayos, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos fueron el número de ensayos? Fueron 10 porque fueron 10 los estudiantes que yo estoy tomando. Después me pide por acá la probabilidad de éxito. Como yo definí el éxito como que fuera de la región andina, ¿sí? Entonces es el 35%, ¿va? Y por último pongo falso. Miren que acá vuelve y aparece acumulado. Entonces en este caso yo ya no escribo 0, sino que pongo falso. ¿Con qué objetivo? Con que para que no me vaya a hacer el acumulativo, sino que me haga el puntual. Me haga la probabilidad de que 0 sean de la región andina, me haga la probabilidad de que 1 sea de la región andina, me haga la probabilidad de que 2 sean de la región andina dentro de los 10 que elegimos. ¿Listo? Bien, una vez ya tenemos eso, entonces nosotros lo que hacemos es arrastrar y acá pues esto nos tiene que dar 100. ¿Por qué? Porque son los 10 eventos, cada uno con su probabilidad puntual. Si sumo los 10 eventos, pues nos tiene que dar el 100%. ¿Listo? Entonces, volvemos otra vez acá a las preguntitas. Dice, ¿cuál es la probabilidad? ¿Ok? ¿Cuál es la probabilidad de que haya exactamente 6 instituciones, bien, o bueno, que exactamente 6 de las instituciones estén en la región andina? Entonces, nos están preguntando por exactamente 6. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Pues ir a buscar acá en mi tablita de probabilidad el número 6, porque es exactamente 6. Miro la probabilidad que me está marcando, efectivamente 6.89, que si lo aproximamos es 6.9. ¿Ok? Entonces, si nos dicen exactamente, yo voy a mi tabla de probabilidades y busco el valor exacto en 6.9. ¿Por qué no la suma desde 0 hasta 6? Porque si fuera la suma de 0 hasta 6, ¿qué sería? ¿Cómo tendría que decir el enunciado? Ya lo vimos en el anterior ejercicio. ¿Quién me escribe ahí en el chat? ¿Cómo tendría que decir en el enunciado para que yo sumara desde 0 hasta 6? ¿Alguien que me diga, porfa? Recuerden el ejercicio anterior, donde hicimos la suma hasta 5.030, creo que. También le miras como que no necesita que te subas arriba. ¿Hay competencia? Vamos, apúrate. ¿Listo? Entonces, chicos, recuerden por favor, incluyente el número que pidan. Para que lo incluya, o sea, para que lo incluyan, el enunciado tendría que decir a lo sumo tal, ¿sí? Si el enunciado dijese, ¿cuál es la probabilidad de que haya a lo sumo 6 instituciones en la región andina? Entonces ahí sí yo sumaría desde el 0 hasta el 6. Bien, a lo sumo. Pilas con eso, que esas son las palabras claves en el ejercicio para que ustedes puedan resolverlo. Después, mira que aquí está. ¿Cuál es la probabilidad de que a lo sumo 9 instituciones estén en la región andina? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Agarrar y sumar 0, 1, 2, 3, 4 hasta el 9. Y cuando yo sumo esas probabilidades, me da el 100%. Entonces, las conclusiones que ustedes tienen que sacar, pues es prácticamente la respuesta a la pregunta que les están haciendo, ¿cierto? Entonces, ustedes plantean, bueno, la probabilidad
de que haya exactamente 6 instituciones en la región andina según la distribución ¿de qué? De binomial es del 6.9%, ¿sí? Y así sucesivamente con cada uno de los ejercicios que tienen para este planteamiento. Y acá vamos a ver entonces esta es la hipergeométrica, ¿sí? Entonces, aquí de pronto, como en todas, tenemos un poquitico hay que tener un poquitico de cuidado, ¿cierto? A la hora de calcularlo, nos dicen, suponga que 30 estudiantes que estudian en determinada institución educativa, 25 están en la región Caribe, ¿sí? Y se toman de forma aleatoria 6 de esos estudiantes. Bueno, aquí está mal redactado, no es clientes, aquí es estudiantes, claramente. Bien, entonces, ¿cómo se calcula esto? Miren que por acá nos empiezan a preguntar, dice, ¿cuál es la probabilidad? O bueno, yo primero calculo las probabilidades, ¿listo? Entonces, acá tenemos nuevamente distribución hipergeométrica, número de muestras de éxito, ¿sí? Entonces, las muestras de éxito son el 30. ¿Por qué? Porque dice, suponga que 30 estudiantes estudian en determinada institución educativa. Esas son las muestras, ¿sí? Son 30. Miento. Acá, 0, 0, 0, 0. 0 porque es digamos, dentro de los 30. Entonces vamos a ir averiguando la probabilidad de que sea 0 o 1 estén en esa región. Bien, después nos piden por acá el número de muestras. Este sí es el número de muestras. Entonces, dependiendo del ejercicio, dice por acá, número de muestras es 6, ¿sí? Después, para la población de éxito. Entonces, ¿cuál es la población de éxito en este modelo? Es 25. Dice que 25 están en la región Caribe. De esos 30, 25 están en la región Caribe, que nosotros ya habíamos también definido previamente que el hecho de que estén en la región Caribe es un caso de éxito. Después nos pregunta por acá el número de la población, ¿cierto? Entonces el número de la población, ¿cuánto es? 30, que son los 30 estudiantes, ¿sí? Que nos están diciendo que supongamos que están siendo como, o que se evaluaron en cuál institución estaban. Listo. Después ponemos otra vez el falso. ¿Por qué el falso? Porque no queremos que nos acumule, sino que nos dé el valor puntual. Entonces, acá yo tengo la siguiente pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 4 de los estudiantes seleccionados sean de la región Caribe? ¿Sí? Exactamente 4. Entonces yo me vengo aquí a mi probabilidad, a mi tabla de probabilidades y voy exactamente al número 4 y veo cuál es la probabilidad que se calculó para ese número de estudiantes dentro del experimento. Es 21.3 y lo puedo jalar entonces acá a mi respuesta y saco mi conclusión. Perfecto. Después, dice por aquí, ¿cuál es la probabilidad de que como máximo 3 de los estudiantes seleccionados sean, ¿sí? Sean de la región Caribe? Entonces yo acá tengo el cálculo que se hizo y dice como máximo, no pueden tener más. Entonces sumamos desde el 3 para atrás. ¿Listo? Es muy parecida o es prácticamente lo mismo cuando se dice a lo sumo. Bien, como máximo. No podemos tener más. Así que 0 está dentro de la probabilidad del evento. Así cuando dice como máximo es 0. Cuando dice como máximo puede ser 1. Como máximo puede ser 2. Como máximo 3. Pero ya si es 4 ya no estaría dentro del ejercicio o de la pregunta. ¿Listo? Entonces hasta ese 3 se suman. Bien. Tan. ¿Qué otra preguntita por acá? Y así para que ustedes calculen, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que más de 4 de los estudiantes seleccionados sean de la región Caribe? Vuelve otra vez el ejercicio. Voy a sumar desde 4 o desde 5. Voy a sumar desde 5, ¿cierto? De ahí para adelante hago la suma de mis
de mis probabilidades porque me están preguntando la probabilidad de que más de 4 de los estudiantes seleccionados sean de la región Caribe. Y así, entonces sacamos la respectiva conclusión. Perfecto. Y así con los otros dos literales para poder terminar ese planteamiento o los planteamientos que ustedes tienen. Entonces, mucho cuidado con lo que les preguntan, cómo está escrito, si dice mayor, si dice máximo, si dice a lo sumo, si dice exactamente. Sí, esos son los tips principales para que ustedes sepan cuál es la probabilidad que tienen que elegir. ¿Ok? Entonces, si alguien tiene, por favor, alguna duda, le agradezco que levante la manito, que nos escriba en el chat, en caso de que no pueda hablar o si quiere preguntarnos pues, vía micrófono, pueden levantar la manito, le damos la palabra y solucionamos su inquietud. Tutor, una pregunta. Yo tengo una pregunta del planteamiento 4. Ok. Usted me retroalimentó hoy, pero me dice que... Bueno, de igual manera yo lo arreglé. ¿Usted más o menos cuándo vuelve a retroalimentar? Luz, pues, a ver, como yo no sé si pues te has dado cuenta que yo les escribo a veces y últimamente me demoro un poquito porque como nos tienen, a mí, pues al menos a mí me tienen en componente práctico, entonces yo mañana arranco componente de 8 a 5 de la tarde, lo que es miércoles, jueves, viernes y sábado, ¿sí? Entonces yo trato de responder los que más pueda, pues en el día, pero pues están siendo pocos. Entonces no te puedo asegurar que de aquí a mañana o pasada te tenga retroalimentado, pero yo ya el sábado termino componente y ya me puedo dedicar un poco más a, pues más de fondo a esa parte de las retroalimentaciones. Pero puede ser que de aquí a 2 días, si no hay muchos, pues te haya resuelto la duda. ¿Listo? Pero sí te pido que me tengas un poquitico como de paciencia ahí porque he estado como bastante saturado en la parte de laboratorios. ¿Listo? Entonces, espero contestar lo más pronto posible, pero pues puede pasar que se pasen unos días. Sí, no, o sea, mi pregunta es que usted me dice que el porcentaje no es el que yo tengo ahí. O sea, porque dice que cuál es la probabilidad de que un estudiante dedique menos de 15 horas de estudio a la semana. X se supone que es el 15. Entonces, f de X le coloco, si quiere, ya prendo un momentico la cámara y le especifico pues lo que yo estoy diciendo. Ok, dale, pues eso me la. Uy, a ver. No, no se ve nada. No. Está... No, si quiere ya le envío un pantallazo. Ya le envío un Dale, pantallazo. sí, envío un pantallazo aquí en el chat y lo abrimos. Sí. Nada, a ver, me dice, cuando dice que ninguno es colocar el valor de la tabla al que corresponde, por ejemplo, el valor de ingeniero. Bueno, pues cuando te dice ninguno, mira que las tablas, ¿ese para qué planteamiento, Nasli, perdón? Para el 5 y creo que para el 2 también. Para el 5, listo. Entonces nota, voy a abrir aquí un 5 para que mires la tablita. Nota que cuando estamos nosotros creando la tablita de probabilidades, ¿sí? Si ves que uno crea también el 0, entonces cuando te dicen ninguno, ¿sí? Estaría asociado directamente al valor 0. Tú sacarías la probabilidad del valor 0, ¿ok? Cuando te dice ninguno. A ver, déjenme abrir por acá.
Entonces dice, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante dedique menos de 15 horas de estudio a la semana? Bien, Luz. Entonces, cuando te dicen menos, tú tienes que tener el cálculo de las probabilidades, ¿cierto? Acá. A ver. Tienes que tener ¿ese era para el 4? ¿Era o el uniformemente continuo o ese es para el... Para el 4. Sí, uniformemente continuo. Entonces, tú tienes que tener en ese orden de ideas, ¿cierto? Pues, ¿cuál es el valor que quieres tener digamos, calcular? Bien, y déjame ver la fórmula. En 28 y en el 28 tienes Yo me guié por 28. el video que usted envió al foro. Sí, el 28 es el 15 menos el de 6 que sería, ¿dónde está? Ah, pues está ahí, no se alcanza a ver en tu imagen. Debe ser, ah, bien. La cuestión es que nos tiene que dar de 15, sería 14 hacia abajo. ¿Ves? De 15 hacia abajo no incluir el 15. ¿Sí me hago entender? Porque si te dice menos, entonces tú no tienes que incluir el 15. ¿Sí me hago entender? Porque en este caso, tú cuando vas a calcular ese valor, entonces, como te dice la pregunta, venga, ¿cuál es la probabilidad de que sea menor a ese valor? Entonces tú no tienes que incluir ese valor en el cálculo. Pero, profe, viendo el pantallazo que envió la estudiante, está bien el ejercicio desarrollado. Sí, sí, porque le dan 50 y 50. Ajá, está bien desarrollado. Sí, sí, sí. Sí, estaba corroborando acá con el que yo tengo aquí y sí, sí está bien. Entonces usted me dice que es un porcentaje de un 29,6, entonces yo quedo como que, si yo me guié por el video que él envió y me dicen que es así, ¿cómo voy a cambiar yo lo que Déjame, es? déjame ahora lo reviso otra vez, Luz, y entonces te digo, ¿vale? Y te confirmo. Pero sí, sí, es error mío. Sí, señorita, ¿Alguna otra lo tienen pregunta? bien. ¿Alguna otra consulta? Aquí está preguntando algo Nigiret. A ¿Cuál es ver, tu pregunta? esas Ella son las que pregunta, vienen con la... Sí, Nigiret, esa tablita que está ahí se llena ese es el entonces primero. con la formulita. Si tú empiezas arriba en 0, pones la fórmula, exacto, ese es el del Poisson, ¿cierto, Ginette? Sí. Sí, sí, es el primero. Sí, entonces pones la fórmula que era la que vimos acá en el planteamiento 1. No, yo lo abrí mal. Ya la Es este, mira, el 2, el planteamiento 3. Entonces, aquí esa es, esa sería la fórmula, ¿no? no, pues el 5. ¿Ese es el 3? Ese es el 5, No. no, ese es el 5, ese es el 5, ya lo ¿Ah, vi ese es bien. el 5? Sí, es el 5. Es el de hipergeométrica. Mira, entonces, acá está la formulita. Con esta fórmula, Nigiret, tú tienes que completar esa tabla. Una vez ya tengas la tabla lista, entonces ahí sí empiezas a resolver cada una de las preguntas. Lo primero que tienes que resolver es la tabla, ¿listo? Para poder ir haciendo entonces las determinaciones. Vale, tutor, muchas gracias. Bueno, señorita. ¿Alguna otra consulta, niños? Profe, yo creo que ya puede ¿Listo? cerrar la grabación. Bueno. Sí, claro. La grabación para el día de mañana la estamos compartiendo.